Muy buenos días, querido Federico. Gracias por estar aquí hoy, 29 de diciembre, ya en la recta final. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, vamos a hacer este balance y te decíamos también, además del balance, Federico, pero eso ya lo iremos abundando, el porvenir, ¿no? ¿Qué está por venir también hacia el 2026? Pues un año también muy importante en México y hacia América Latina en varios sentidos. Pero bueno, gracias por estar aquí el día de hoy y le mandamos un fuerte abrazo también a nuestro querido David Peña, por donde ande, ahí fuerte abrazo. Federico, no sé si ya tenemos, bueno, sí, sé que sí, hay resultados, muestras de lo que ha sido esta reforma al Poder Judicial de la Federación. Tenemos ya nuevos ministros y ministras en la Suprema Corte de Justicia y vamos viendo también resultados de estos cambios de algunos magistrados, magistradas, jueces y juezas. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Federico, las luces y las sombras que le alcanzas a ver a esta reforma judicial en este año de 2025? Mira, de hecho, para quienes están viendo ahorita el programa, probablemente vieron lo que dijo la presidenta hace un rato. Ella declaró ya hace tiempo, y lo volvió a decir, que México es uno de los países más democráticos del mundo porque elige completo a todo su poder judicial. Bueno, eso es completamente cierto. Este, Sin embargo, tú me decías, Ernesto, luces y sombras. La gran luz es que el ideal liberal del siglo XIX de Juárez y su generación, de que los juzgadores también sean electos, finalmente se logró. Pero en la sombra, lo dije yo desde hace rato, yo creo que desde el 24, cuando se estaba discutiendo la reforma, era que los grandes liberales también creían profundamente en el federalismo y que cada uno de los estados tenía que tomar sus propias decisiones. El problema de la gran reforma al Poder Judicial es que la manera en que se escribió a nivel de la Constitución Federal obligaba a cada uno de los 32 estados a sacar una reforma exactamente igual. Y eso no es necesariamente la mejor fórmula. Mi opinión, la dije entonces, la vuelvo a decir ahora, es que los estados deberían tener mucha más libertad conformativa dentro de la idea de que jueces y juezas deben ser electos democráticamente. Debería haber libertad para los estados para ver cómo lo hacen. Bueno, ese era un defecto teórico, pero luego durante la elección vimos un defecto práctico. Eh, Cosa interesante, los gobiernos de los estados nunca se opusieron como gobiernos a la reforma constitucional, ni los de Morena, y ahí es una obvia disciplina partidista, pero tampoco los de oposición, ¿eh? Si ustedes ven el caso de Aguascalientes, por ejemplo, o el de Durango, o el de Coahuila, que son estados gobernados por la oposición, van a encontrar a las gobernadoras y a los gobernadores felices de la vida, organizando con sus legislaturas que controlan, porque tienen mayoría, una reforma judicial que le permitía a la gobernadora o al gobernador controlar el poder judicial. Bueno, esos son defectos que son complicados y son graves, porque la mayor parte de los asuntos van a pasar primero por los poderes judiciales de los estados. Entonces, esa sería una primera opinión. Sin embargo, y eso es una cosa bien importante, yo que tanto he tratado en mi vida de dejar de ser abogado y ser cualquier otra cosa más decente, eh, debo reconocer que el esfuerzo popular general de hacer esta reforma judicial y luego llevarla a cabo en la elección provocó que una buena parte de la población que nunca le había interesado qué estaba realmente ocurriendo en el Poder Judicial, volteara a ver a ese poder y empezar a enterarse y a tener opiniones fuertes sobre el asunto. Ahora, eso apenas está empezando. Y la virtud
para el futuro es que van a estar esas sociedades muy presentes en ver qué es lo que hacen las jueces y los jueces electos. Entonces, eh, fíjate, no estoy seguro cómo decir esto. O sea, ganamos porque todos y todas nos volvimos más abogados. Aunque yo siempre he dicho que ser abogado no es necesariamente una cosa buena, pero qué bueno que se socializó y se democratizó ese conocimiento. Muchísimas gracias, querido Federico, por esta primera intervención. Y yo quisiera preguntarte de manera particular sobre Hugo Aguilar, ¿no? Que también este año es muy importante lo que ha transcurrido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que él esté presidiendo la Suprema Corte, siendo una persona, un personaje con su historia particular de participación en los movimientos indígenas y siendo él un indígena que llega a presidir la Suprema Corte en un proceso en el que él sale ganador con el mayor número de votos a nivel nacional. ¿Cuál es el balance que tú tienes sobre su llegada, querido Federico, ya ahora que han pasado algunos meses? Mira, hay una cosa muy interesante. Hugo Aguilar era un funcionario nuevo dentro de la administración López Obrador. ¿Por qué? Porque llegó, ahora sí que de la nada no gubernamental, a ser parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es la reorganización del viejo INI, pero con personal que venía de pueblos indígenas. No son ya los criollos o los mestizos antropólogos que hacen indigenismo, sino la generación, que en realidad es nuestra generación, la de Ernesto Mía o la tuya, Violeta, que desde los pueblos indígenas empezaron a trabajar en organización desde abajo, desde los márgenes de la sociedad política, y ahora de repente los tenías al frente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Por cierto, hay una cosa interesante, cuando la ley para formar el INPI llegó al Senado, estábamos en la mesa directiva del Senado trabajando con Martí Batres, y una cosa que a mí me encantó ver es a Martí preguntándole a Adelfo Regino, que es Ayuc, ¿por qué Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y no Instituto Plurinacional de Pueblos Indígenas? Y Ups. no, sí, y era una pregunta válida, completamente lógica. O sea, si ya has logrado conquistar democráticamente el gobierno, la pregunta es, ¿por qué seguimos usando el viejo término nacional que la nueva antropología mexicana criticó muchísimo cuando hizo la evaluación del indigenismo? Y Adelfo dijo, pues sí, es que debería ser, pero hay que ser prudentes. Este, y no es que Adelfo fuera menos progresista que Martín, no, es que hay que ir caminando poco a poco. Ahora, porque no, ¿por qué hay que caminar poco a poco? Porque no toda la sociedad avanza. Ustedes acaban de poner a Azucena Uresti hablando, fíjate, no sé yo seguro con qué compararla, pero, este, pero como todos estamos confundidos. Imagínense la audiencia que estamos oyendo hablar a una matrona romana de una sociedad tremendamente conservadora donde hay esclavos y donde es evidente, diría Aristóteles, acuérdense que es hace 2500 años, que hay gente que es mala por naturaleza y por lo tanto es esclava, ¿sí? Entonces estamos oyendo hablar a algo Ujú. viejo régimen, o sea, el viejo, muy antiguo régimen. Bueno, pero está hablando ahorita en el siglo XXI. Y entonces, si pones a sus senadores en el escenario, entonces uno entiende, bueno, Adelfo está siendo prudente porque hay partes de la sociedad que todavía pueden perder la razón si damos un paso más adelante todavía, ¿sí? Y ojo, meto otro elemento, ya metí a la antigua Roma y a Aristóteles, el esclavista, pero meto otro elemento. Piensen ustedes en el desastre que fue la derrota de la nueva constitución hecha por la constituyente chilena, en la cual se incluyeron todos los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza, y que Ujú. sí causó en la sociedad chilena, en una buena mitad de la sociedad chilena, una reacción como la de Uresti. Entonces, cuando pones
las cosas en el contexto más grande, pues uno entiende por qué hay que ser prudentes. Ahora, tú me preguntaste de Hugo. Hugo, con esa prudencia, presentó su candidatura, no hizo ningún escándalo sobre ella. Yo me enteré que él era candidato, pese a que hemos andado en los mismos círculos, porque coincidimos el mismo día de la entrevista con el comité de selección. Si no, no, ni yo ni muchos hubiéramos sabido. Después me han comentado que fue una muy buena entrevista la de Hugo. Después me comentaron que hubo un pleitote ahí porque hubo un momento en que en el comité se trataron de meter a la gente del viejo Poder Judicial o de las camarillas del Poder Judicial, pero al final de cuentas sobrevive la candidatura de Hugo. Por cierto, yo ahí me colé también en ese debate, y Hugo empieza a hacer campaña a partir de lo que había trabajado en sociedad civil, pero también de un muy buen trabajo en el INPI los 5 años. Y eso lo que permite es que la gente diga, bueno, aquí tenemos a alguien que lo hemos visto de un lado, sociedad civil, de otro lado, gobierno, y en los dos ha sido congruente. Y empezó a surgir como un candidato viable. Pero pese a eso, ya que fue la elección y ya que queda claro que él es el candidato más votado con 6 millones de votos, o sea, mucho, muy adelante de todos los compañeros y compañeras que todo el mundo decía que eran los primerizos, los que iban a ser punteros, este, tú tienes a Leo Zuckerman en Es la hora de opinar diciendo, ¿quién es ese Hugo Aguilar? Y cuando lo oyes a Zuckerman te das cuenta que realmente no sabe. Vanessa Romero estaba encabritada, aunque tanta paciencia tiene de estar en ese programa que no lo muestra, pero estaba realmente muy encabritada y le dice, ¿cómo que no lo conoces? Y le empieza a decir lo mínimo de la biografía de Hugo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alta sociedad mexicana, los que oyen y creen lo que dice Uresti, no podían creer que algo o alguien como Hugo hubiera aparecido. Entonces, yo creo que eso es lo más bello, realmente, del día de la elección y de lo que vino después. Pero termino con una que nos avisa hacia futuro, sobre Hugo Aguilar. 1 o 2 días antes de que tomaran posesión, ojo, y aquí en este espacio discutimos muchísimo la toma de posesión y los bastones de mando, etcétera. Sí. Esa es otra cosa que también valió mucho la pena, del año, por cierto. Pero, como 2 días antes, alguien, y siempre se me olvida el nombre de la compañera, es una entrevistadora del área de Televisa, o sea, estamos en la comentocracia clásica, pero ella es jovencita. Entrevista a Hugo y de repente le hace una buena pregunta, insidiosa, pero bien hecha, respecto de si la Corte debe o no debe discutir la constitucionalidad de reformas constitucionales. Y atención, de acuerdo con la Constitución y con una reforma que hizo la última legislatura, la que está ahorita, con mayoría fuerte obradorista, le quitaron textualmente a la Corte ese poder, ¿sí? O sea, la Constitución ya dice que la Corte no debe discutir la constitucionalidad de reformas constitucionales. Por eso les digo que era una pregunta insidiosa, Hugo. Y Hugo, que ante todo, y hay que recordarlo a los compañeros de la audiencia, es un hombre que viene de la congruencia de la lucha y que fue uno de los abogados que en el año 2001-2002 litigó a nombre de los municipios indígenas, pidiéndole a la Corte que revisara la mala reforma constitucional de 2001. Hugo contesta, bueno, ese es un tema difícil, pero si estamos defendiendo derechos humanos y vamos a defender el artículo primero de la Constitución que dice que los derechos humanos son el centro de la Constitución, y algún día en el futuro tenemos una reforma que ataca el sistema de derechos humanos, bueno, tenemos que estar listos para discutir el tema, ¿no? Y esto, lo que a mí me muestra es que Hugo Aguilar, como tiene legitimidad democrática, fíjense la ventaja, la virtud de que haya una elección. Él sí puede decir, porque él lo sufrió como víctima, como representante indígena de los municipios indígenas, a los que la Corte le dijo que no iba a revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional mal hecha. Él dice, sí
una reforma ataca el centro de los derechos humanos, tenemos que discutir el tema, porque es congruente. Y lo puede decir porque tiene votos detrás, tiene 6 millones de votos detrás. Ahora, se va a requerir mucha habilidad jurídica para decir eso. Y falta muchísimo, nos faltan kilómetros de debate para saber qué es el centro duro de la Constitución, qué es lo más importante. Y yo les paso aquí a la audiencia nada más un tema fuerte. ¿Quién dijo que la propiedad privada es un derecho humano? Derecho humano es el derecho a la alimentación, al agua, al acceso a la tierra. Esos sí son derechos humanos duros porque protegen la vida. Pero la propiedad, no tanto, es más, tan es medio complicado que hay varios tipos de propiedad, ¿verdad? Hay propiedad Ujú. individual, hay propiedad colectiva, hay propiedad del Estado y pública. Bueno, una cosa, ese debate lleva 300 años, no lo vamos a arreglar aquí, pero ese tipo de cosas son las que tenemos que discutir en la Corte. Y entonces, yo te decía, Violeta, que esa declaración de Hugo, que sorprendió a muchos, la discutieron, por ejemplo, otra vez en tercer grado, pero no entendió, Zuckerman es incapaz de entender algunas cosas. Se lo dijo una académica del Instituto de Jurídica diciendo, oigan, pero dijo esto. Y todo el mundo como que no entendió. Lo que no entienden es que esos que desprecia a Uresi porque son pobres y por lo tanto malos, cuando irrumpen en la vía pública, no irrumpen de la nada, vienen de una lucha y vienen de congruencias. También por eso, cuando hay fallas y hay traiciones, nos duelen tanto. Pero en el año que está terminando, la cosa va bien. Y si ustedes se fijan, la derecha estaba esperando a que los debates de la Corte fueran un caos y un debate horripilante y estaban listos para joder en la crítica. Y no han tenido de dónde. Porque, por cierto, Hugo, que a la hora del diálogo es una mezcla rarísima de muy cordial en unas cosas, pero luego muy seco y claro en otras, este, ha llevado muy bien los debates. Y a veces pierde y a veces gana sus posiciones. Lo cual significa que la Corte democráticamente electa no es un bloque, y que hay cosas que discutir. Entonces, resumen, el futuro está abierto y hay de dónde, pero defiendo la decisión editorial de ustedes de poner a Azucena Uresti, porque es como el contraste, Sí, ¿sí? sí. Veamos cómo la parte más primitiva, arcaica de nuestra sociedad no entiende lo que está pasando. Dice Carlos Daniel, coincido, y no solo para la justicia, sino para todo lo demás, más federalismo de acuerdo a las necesidades de cada estado dentro del marco general de la Constitución Federal. Y dice Juan Carlos Limón, ojalá y AMLO hubiese tenido la oportunidad de implementar un poco más de cambios y la situación sería más sencilla para Claudia Sheinbaum, quien, en mi opinión, ha tenido una excelente actuación. Guillermo Trejo, México, Estado plurinacional. Elizabeth Guzmán, me encanta Federico, soy su fan. Juan Carlos Limón, ¿cuál es su opinión en cuanto a lo dicho por la señora Bárcenas y el gobernador Alfonso Durazo el día de hoy en la conferencia? Pues se habló, dijeron varias cosas. Habría que precisar ahí, Juan Carlos Limón. Pero, Federico, me detengo en dos temas siguiendo con lo del Poder Judicial. Las reformas que quiso hacer el presidente López Obrador y que fueron echadas, las tumbó la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación con los ministros. Encuentras, tengo evidentemente pistas de la respuesta, pero quisiera escuchar tu respuesta. ¿Qué tanto se ve ese contraste ahora con esta nueva, con estos nuevos grupos de ministros y ministras? Y tenía una pregunta también personal, ya estando en el antepenúltimo día del año 2025, tu participación para concursar
para ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué aprendiste ahí, Federico? ¿Qué descubriste en ese mundo donde te metiste que no conocías y que debe haber sido también muy interesante también el aprendizaje, la enseñanza en ese sentido? A ver, sobre lo primero, hoy en la mañanera la presidenta también dijo o mencionó una reforma constitucional que no tuvo mucha prensa últimamente, pero que lo que hizo fue asegurar, por ejemplo, que no se consideren monopolios nunca las empresas públicas, específicamente la CFE y Pemex. Eh, Eso es un paso adelante y evita precisamente interpretaciones constitucionales a nivel de la Corte, como la que derrotó la reforma eléctrica que trató de hacer Andrés Manuel, cuando la Constitución todavía no había cambiado. O sea, la Corte neoliberal, para resumir rápido, tomó la decisión de que no se vale porque es inconstitucional. Y de nuevo, por cierto, cuando revisamos un año, tenemos que irnos hacia atrás y ver no solo lo que dijimos nosotros en nuestros espacios, sino lo que decían otros. Y por eso ya sé que es un vicio medio perverso y sadomasoquista, pero por eso veo yo al compañero Zuckerman y su Es la hora de opinar. Porque igual que el video de Uresti, te muestra algunas locuras. O sea, el ciudadano Zuckerman no tiene ningún problema en que se respete la Constitución y por lo tanto la ley tiene que ser exactamente igual a lo que dice la Constitución, cuando la Constitución dice que Pemex es un monopolio y por lo tanto tiene que irse retirando del mercado, o la CFE. Ahora, en el momento en que igual que la mayoría constitucional neoliberal cambió la Constitución para que dijera eso la Carta Magna, una nueva mayoría cambia esa regla y dice no son monopolio, entonces ahora se enoja el señor. No tiene sentido, ¿verdad? Este, Porque la derecha arcaica siempre trata de decirnos que el derecho es único, que hay un solo derecho. Y se le olvida lo más importante, que el derecho es el producto del debate democrático. Y por lo tanto el derecho puede ir cambiando. Ojo, y eso es bien importante a fin de año 2025, con esta aparentemente ola pendular de regreso hacia las derechas en América Latina. México no, no tiene por qué estar separado de eso en América Latina. De hecho, si el sistema es democrático, deberíamos poder imaginar que la derecha algún día gane, ¿sí? Ahora, si la derecha va a ser Alito, que pusieron su video, o la compañera Susana Uresi, o el compañero Zuckerman, que entiende nada más la mitad de las cosas que dice, probablemente no van a ganar muy fácil, ¿sí? Pero en política tú no puedes confiar en los defectos de los demás. Tienes que confiar en las virtudes de tu propia organización y de la gente que está contigo. Y por lo tanto tenemos que pensar otras cosas. Ahora, estoy perdiendo el hilo. Eso sobre la cuestión de las reformas de la nueva corte. La nueva corte sí tiene una nueva actitud ante esto, pero cuidado. No todas las ministras y los ministros están exactamente en un solo bloque. Si ustedes revisan, ya sé que es aburrido el derecho, pero si ustedes revisan los debates de la Corte en los últimos 2 meses, van a encontrar una posición muy extraña de parte de Yasmín Esquivel, por ejemplo, diciendo que para que alguien pueda presentar un amparo defendiendo derechos colectivos, por fuerza y necesidad, tiene que estar afectado personalmente por eso. En otras palabras, una AC que defiende derechos ambientales no puede ir en contra de un acto de autoridad que tiene que ver con un río si alguien de esa C que está presentando el amparo no vive en la cuenca del río. ¿Sí? Bueno, esa interpretación es una interpretación demasiado ruda, pero me puedo imaginar que la ministra Esquivel piensa que eso es apoyar al obradorismo, cuando es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las luchas que han tenido, por ejemplo, otros ministros, desde la academia, Giovanni, o desde la militancia indígena, Aguilar, que es el presidente de la Corte, van a encontrar que todo el tiempo los abogados estaban tratando de encontrar maneras de presentar un amparo ambiental
para defender Ríos, por ejemplo. Entonces, la Corte es mucho más democrática, pero también representa otros intereses adentro. Eso es una de las señales de que es democrática. Entonces hay que estar muy pendientes para ver cómo van los debates. Bueno, ¿quién les manda a la audiencia a verse entusiasmado con la reforma judicial? Ahora todos somos más abogados, entonces tenemos que seguir las lecciones de derecho. Hay que ver esos debates de la Corte. Y ya se me olvidó la última parte de tu pregunta, Ernesto. Tu candidatura, Ah, eso. Bien. Hay un detalle. Mi gran orgullo en el proceso de la candidatura es que mi campaña costó, si mal no me acuerdo, 50,000, 52,000 pesos. Este, y peso sobre peso fueron 2,600,000 votos. Si tú, si somos un poquito neoliberales, economía matemática, dirían los economistas, pues la verdad es que mi rendimiento por peso fue muy alto, ¿verdad, Violeta? Ujú, ujú. Este, y esto fue posible en parte porque hay una sección del INE ultra profesional y comprometida con transparentar las cosas, que lo hizo muy fácil, con una plataforma que me permitía poner mis gastos y llevar la cuenta y todo. Eso funcionó muy bien. Luego había otra parte del INE que estaba desesperada y Ernesto también lo sufrió, rompeviento de hecho, porque andaban persiguiendo como estos perritos locos que se pelean con las ruedas de los carros y que los persiguen y gritan y gritan. Bueno, la sección de persecución del INE era horrible, también la sufrí, pero el asunto es, mi experiencia, en mi opinión, demuestra que por supuesto que las elecciones pueden ser más baratas. Que tú puedes tener un alto éxito sin necesidad de meter demasiado dinero. Y la otra cuestión es esta, que en un sistema democrático realmente abierto, incluso en condiciones difíciles, como por ejemplo que no había elección constitucional concurrente, la gente premia la sinceridad. Este, ahora sí que a ustedes les consta, como decía Monsiváis, desde dónde estamos hablando. Y en algún momento en Twitter, un trino, cuando puse un par de fotos, con mi madre, una cuando estaba yo recién nacido y otra después, durante la campaña. La reacción, fíjate, yo no lo había pensado así, aunque mi intención era esa, pero un tuitero me contesta, vaya, es decir, sigue viviendo en su mismo barrio. Y eso le importa a la gente. Y eso ha sido, en términos de experiencia personal, muy grande, porque entonces significa que esos 2,600,000 votos serán orgánicos, ¿sí? Este, ahora, las cosas son múltiples, complicadas, etcétera. Mi experiencia es buena y ahora creo que ya puedo confesar algo. Lo he dicho siempre. Soy un abogado que trata de dejar de ser abogado todo el tiempo. Este, y una de las cosas que a mí me impresionaba para mal y me sigue impresionando para mal del mundo judicial es la casi imposibilidad de hablar en castellano normal. Ojo, por cierto, eso también hay que verlo. No lo han logrado los nuevos ministros y ministras. Se siguen hablando juridiquiñol. Y capaz de que hay una realidad que dice que no puedes dejar de usar el lenguaje técnico. Esa es una cosa, pero la otra es que hay una especie de maldición narcoléptica, o sea, empiezas el debate judicial y tarde o temprano empiezas a casi dormirte. Entonces, podría decirte que me siento feliz, soy un poco irresponsable al decir esto, porque me he salvado de la narcolepsia. Este, pero la participación me encantó. O sea, el resultado creo que fue óptimo. Se demostró que se puede hacer una campaña muy barata, con mucha eficiencia y con una alta cantidad de votos, los cuales un día le dije a Julia Sellero, pues no son míos, no sé qué voy a hacer con ellos, pero sí me siento honrado de que 2,600,000 ciudadanas y ciudadanos me hayan confiado su voto. Y eso es impresionante. Pero por otro lado, el resultado final a mí me salvó de la narcolepsia. Ya sé que es irresponsable decirlo, pero para compensar mi pecado que acabo de volver a cometer,
yo también voy a estar, como le estoy recomendando a la audiencia, viendo los debates de la Corte, viendo qué tipo de argumentos se utilizan. Y ya sé que son un poco aburridos, leguleyos, complicados y que vamos a empezar a cabecear al oír las sesiones, pero hay que hacerlo, porque si no nos apropiamos del derecho todas y todos, pues la República va a terminar en manos de gente, iba a decir como Uresti, pero no como Uresti, sino como los abogados y abogadas de Uresti. Gracias, querido Federico, también por compartir esta experiencia que tuviste este año en tu candidatura y que fue pues también muy, muy, muy importante. Y tú dices 2.600.000, no es una cifra menor. Yo quisiera regresar un poquito también y antes de pasar a este otro tema de la ley de amparo, ya de manera profunda, pero lo que se vivió, Federico, y que lo platicamos aquí en el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este cambio que hubo de Plural TV y por primera vez escuchar en este espacio, pues hablar, ¿no? A algunos de los comentaristas o algunos de los analistas en celtal, en zoque, en chinanteco, en náhuatl y en otras lenguas. En eso también me parece que hay un cambio importante. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Federico? eh, que es un primer paso hacia la plurinacionalidad. Ahora, de por sí es un paso difícil, porque esas lenguas llevan como mínimo 2 siglos sin expresarse jurídicamente. Probablemente el Ujú, náhuatl es el único que tiene un poquito de más ventaja porque hasta 1750 seguía siendo una lengua oficial de república y de litigio en la Nueva España. Entonces, pero hace mínimo 200 años que esas lenguas no se expresan jurídicamente. Entonces, es un reto, la traducción concreta. Culturalmente, el reto es más grande, como demuestra otra vez el video de Bresti, ¿verdad? ujú, Imagínate, bueno, no se imaginen porque no queremos sufrir en fin de año. ¿Qué diría ella si aparte de todo, la persona pobre es indígena y habla una lengua que ella no puede entender? Bueno, pero es un paso adelante. Difícil, hay que seguirlo dando y hay que, por cierto, hay que empezar a preguntar cómo va la traducción. A Ernesto le consta que incluso si no somos usuarios normales de las lenguas indígenas, luego es fascinante encontrar las expresiones que se usan en tzotzil, celtal o en chol o en náhuatl para algunas cosas. Y entonces, aunque no hablemos la lengua, cuando empezamos a platicar con el hablante, encontramos cómo se va adaptando la lengua a los nuevos conceptos. Bueno, ese es un diálogo que hay que estar haciendo, que es traducción integral. Pero la otra cuestión, en este punto, sería el fondo. Y eso es una cosa bien importante, porque cuando aterricemos en los casos concretos, vamos a descubrir la pluralidad social de cada una de las regiones, de las microrregiones y de los pueblos. Y ahí vas a encontrar seguramente, y otra vez, por eso era y sigue siendo tan importante que la reforma esté bien aterrizada en cada estado. ujú, Este, ¿Qué oportunidades van a tener las comunidades concretas indígenas, no solo en las zonas rurales, sino también en las ciudades, de expresarse dentro de los nuevos poderes judiciales de los estados para empezar a litigar sus asuntos? ¿Y va a ser eso realmente pluricultural o no? O sea, no es nada más que nos expliquen en otras lenguas lo que está discutiéndose en español jurídico. ujú. No, tendríamos que estar litigando pluriculturalmente y te fijas, entonces falta mucho que trabajar. Y otra vez ya me perdí. No, Federico, y además, déjame decirte, muy, muy celebrado, dice gestiosironominia. Lo quiero mucho, don Federico. Esperemos verlo de nuevo en la boleta. Venga, que lo ganamos. Eh, Aqualam dice Maxi afable, Maxi sentido del humor, Maxi abogado, Maxi agradable, en fin. Mónica Navarro, con orgullo digo que mi voto fue para Federico, alguien que demostró honestidad y sencillez
que transmitía confianza Berta Presa. Federico Anaya era mi gallo para el presidente de la Corte, lamenté que no fuera así. J. Pablo, yo siento a Federico como un auténtico abogado del pueblo y ojalá que el destino lo apuntale algún día en la Suprema Corte. En fin, Claudia Guerrero, yo también, Marta Díaz, yo también voté por Federico. En fin, bueno, muchos comentarios ahí muy lindos sobre ti, Federico. Déjame pasar también ahora al otro tema que tiene que ver con el cambio, lo más reciente que hubo, el cambio de la Fiscalía General de la República. Evidentemente fue un cambio ahí político, una negociación que llevó a que finalmente Alejandro Gertz Manero aceptara salir de la Fiscalía General de la República y la llegada de Ernestina Godoy. ¿Cuál es la valoración que tienes hasta este momento con las luces que ha ido mostrando también Ernestina Godoy y sombras, si es que las hubiese? Mira, algunos compañeros y compañeras de la audiencia van a decir que soy muy necio. Voy a empezar repitiendo algo que ya dije en esta mesa. Em, Cuando ya estaba claro que Ernestina se había inscrito al proceso, que Ernestina había aparecido en la lista de los 10 y que luego Ernestina era parte de la terna que envió la presidenta de regreso al Senado, y te acordarás que David Peña decía que ya estaba muy amarrado y yo insistía, no, no está amarrado, porque la mayoría constitucional de 2/3 partes que tiene el obradorismo en el Senado incluye personajes como Yunes o como los senadores potosinos que son leales al gallardismo primero y luego al obradorismo, ¿sí? Y que aparte, en los dos casos que acabo de decir, tú puedes ir a preguntarle a la sociedad civil en San Luis Potosí, los dos tienen cuentas pendientes con fiscalías y a veces con la Fiscalía General de la República. Entonces, yo hacía historia. ¿Por qué hace 7 años no fue Batis, sino que fue Hertz? Porque Hertz era una promesa de impunidad para los que necesitaban eso. Y el problema es que la realidad seguía siendo la misma en el Senado de ahora, por más que ahora el obradorismo tiene aliados más grandes. Pero acuérdate, o sea, el último voto para la reforma judicial, lo adquirimos no necesariamente con las mejores artes, pero así es la política, ¿verdad? Ahora, la prueba de fuego era, ahora que necesitamos poner a una persona competente, de veras leal al proyecto popular, que es Ernestina Godoy, pues el peligro, y yo lo dije, es que de repente nuestros nuevos aliados recién comprados fallen, ¿verdad? Bueno, buena noticia, no fallaron. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque honestamente yo no les tengo mucha confianza. Este, y entonces ahí hay una sombra que tenemos que considerar presente para evaluar con rigor y lealtad a Ernestina Godoy. Hay que estar pendientes de qué es lo que pasa, porque una de las características de Gertz Manero era administrar los casos y luego los filtraba cuando quería a la prensa y uno nunca sabía a quién estaba beneficiando en medio de la grilla. Ernestina, su línea siempre ha sido ir a la investigación científica criminal y a partir de eso ir presentando los casos ante los jueces. Bueno, te dirán mucha gente en la sociedad civil de San Luis Potosí o en Veracruz, empezando, por ejemplo, como la gobernadora Nale, que hay cosas pendientes en los expedientes de algunos senadores que hay que revisar con mucha atención científica. Yo creo que eso hay que tomarlo en consideración, esta sombra que acabo de decir, para hacer la evaluación crítica. Ahora, ya dicho lo que acabo de decir, hago un comentario antiguo. Todo el mundo está de acuerdo y todo el mundo sabe en la historia popular que el Papa Borgia, Alejandro VI, era corruptísimo y malísima persona. Bueno, y su hijo César Borgia era todavía peor, pero aparte más violento.
Y sin embargo, la realidad es que César Borgia, ya muerto su papá, perdón por el rollo, es su padre y aparte es papa. Entonces se muere el papa, pero el hijo queda ahí al frente de las guardias pontificales, que el Vaticano tenía ejército, y influye en dos concilios, perdón, en dos cónclaves para elegir papa. En el último, bueno, el primero eligieron a uno papa bien viejito, que duró como 3 meses, se murió de viejito, y en el segundo, un enemigo de los Borgia, el cardenal de la Rovere, es el candidato fuerte, pero no va a tener los votos, entonces la cosa va a terminar mal, y entonces de la Rovere negocia con Borgia, con César, y consigue los votos. Y sus aliados de la Rovere le dicen, nos has traicionado. Y el Papa, que es Julio II, ya que fue coronado Papa, les dice, hoy necesito los votos para ser Papa, mañana soy Papa. Bueno, y lo que pasó en aquella ocasión es que uno de los primeros actos del Papa fue mandar a arrestar a César Borgia. Ahora, el cuento que les acabo de contar lo tenemos de buena fuente. Nicolás Maquiavelo era el embajador en Roma a nombre de la República Florentina. Y él cuenta esta historia y dicen, yo no entiendo cómo es que César, siendo tan inteligente y tan hábil político, no se dio cuenta que lo podían traicionar. Bueno, porque la política es así, es un poco cedes con cedes y luego vuelves a negociar desde una posición de fuerza. Ahora, han pasado 500 años de la anécdota que acabo de decir y ya no necesitamos que nos hagan arrestos y horripilantes y luego manden a César Borgia encadenado a España. Así terminó aquella historia. No, lo que necesitamos son investigaciones científicas, penales, serias. Detalle interesante. Ernestina Godoy en las últimas 3 semanas algo nos dijo, habría que ir a checar las notas, pero mencionó la que ya estaba al borde de presentar su plan de investigación criminal. No, de persecución criminal. Eso que el compañero Hertz se pasó 7 años y no presentó con claridad. Eso nos está diciendo que Ernestina quiere decir, mi plan de investigación es voy a seguir estas líneas. Y hay que estar súper atentos a qué hace con esos expedientes que están pendientes y cómo van a funcionar. Hay que preguntarle a David, por ejemplo, en el caso de Samir, ¿se acuerdan que nos ha contado aquí David cómo presionaban y buscaban que la Fiscalía General de la República trajera el asunto porque la Fiscalía de Morelos no termina de hacer bien su trabajo? Bueno, ¿cómo va a ser el sistema de atracción de casos? Discutimos en esta mesa también hace poco cómo está la atracción o no atracción de los casos de Uruapan o de Coahuayana, en Michoacán. Bueno, resumo, tenemos suficientes elementos dentro de la sociedad civil y dentro de la audiencia, de la opinión pública, para juzgar científicamente la posición de Ernestina. David lo dijo aquí en la mesa, yo lo reitero otra vez, Ernestina es un cuadrazo, una abogada que viene del movimiento, que viene de las luchas populares y que todo el tiempo ha demostrado que no va a negociar. Y tan no negocia a la mala que no la ratificaron como fiscala de la Ciudad de México, si la gente se acuerda. Entonces, por eso era mi terror, o sea, capaz de que ahora no la elegían. Bueno, sí la eligieron, pero ahora necesitamos que sea como Julio II, una Julia II. Tal vez necesito los votos para ser papa, pero luego soy papa y no necesito votos. Y aparte ella, con un plan de investigación criminal serio y con la honestidad que le conocemos, no debería tener ningún problema para hacer eso. Pero la República es complicada y hay que ser prudentes. Como decía Delfo, ¿verdad? Hay que ser prudentes. Así es, querido Federico. Federico, yo quería preguntarte en este contexto que estamos viviendo, el día de ayer cambia una parte del escenario, ¿no? Con esto que ha ocurrido en el corredor interoceánico y vimos casi inmediatamente también un X de Ernestina Godoy, de la fiscal, diciendo se abre una carpeta de investigación. En este sentido, ¿cuál es el escenario que tú estás vislumbrando que viene?
para ella, si se dificultará con esto que está transcurriendo en el fin de año en torno al corredor interoceánico, y vamos también perfilando lo que está por venir en el 2026 en términos judiciales, pero en específico ahorita con el caso de Ernestina Godoy, querido Federico. Fíjate, Violeta, creo que en ese caso, aparte de todo, tenemos un caso muy similar para comparar. La Ujú. derecha ha acusado de una manera completamente mala onda, pero aparte irresponsable, tanto a Ernestina como a Claudia Sheinbaum por este, el desastre de la caída de un puente en la línea 12 del metro. Ujú. Sin embargo, este, yo puedo decirles que Ernestina condujo la investigación, abrió la carpeta de investigación en la Ciudad de México, la condujo debidamente y consiguió las pruebas para asegurarse con toda claridad qué es lo que había ocurrido. Ahora, si ustedes se fijan bien, no la Procuraduría, la Fiscalía General de la Ciudad de México tampoco hizo mucho escándalo sobre el asunto. Eso tiene que ver con la prudencia. Pero los resultados concretos son la compañía que construyó ese tramo se encargó de la reconstrucción completa. Y si ustedes se fijan, no hubo costos extras. ¿Me explico? ¿De cuándo acá los capitalistas regalan obras? Bueno, también para eso sirve una investigación seria desde la fiscalía. La fiscalía analiza las cosas, evalúa qué es lo que estuvo mal, le dice al que lo hizo mal y el que lo hizo mal tiene de dos sopas. O lo reconstruye o tiene que ser responsable criminalmente. Y en el otro lado, en la parte criminal, o sea, hubo muertes. Si nos vamos de regreso a ese caso, vamos a encontrar que prácticamente todas las personas que sufrieron heridas y muerte ya han sido indemnizadas y que parte de esas indemnizaciones también corrieron a cargo de quien había construido. Bueno, eso es, por más que no hubo más detalles, bueno, no investigación estoy diciendo que sí hubo, me consta, pero lo que no hubo es más escándalo en la prensa. ¿Por qué? Porque en la prensa, ustedes vieron cómo se vio el trato, la cosa era destruir. Ujú. Creo que tenemos que estar listos para que este accidente en el interoceánico reciba el mismo trato. Y si ustedes se fijan, ya empezaron a correr en las redes sociales que quienes habían proveído los materiales para la construcción y ya incluyeron también a los hijos del Hijos. presidente, etcétera. Entonces vamos a tener el mismo escenario. Ahora, Ernestina ya estuvo en un escenario así y consiguió todos los elementos científicos para evaluar lo que estaba haciendo. Este, mm, a mí me tocó, y por eso puedo decir que ella hizo bien su trabajo, ser el abogado general del Politécnico y el Politécnico recibió una solicitud de la Fiscalía para hacer una evaluación. Y con toda la prudencia nos encargamos de que los evaluadores tuvieran todas las condiciones técnicas, tecnológicas para hacer su investigación y con toda absoluta confidencialidad pudieran entregarlas. Que no hubiera ningún tipo de mano negra para un lado o para el otro. Y se entregaron. Ojo, incluso con toda claridad de que los resultados tienen que ser solo entre los peritos que trabajaron y la fiscalía que los pidió. La institución sirve para asegurar que eso funcione, más nada. Entonces yo no puedo decirles qué encontraron, pero sí puedo decirles que la fiscalía trabajó para buscar elementos de pruebas científicos y sólidos en los casos. Entonces, el resultado fue bueno. Aparte, ya los dije yo, los podemos comprobar. Yo considero que esto que hizo Ernestina, se abre la carpeta de investigación, hay que ver todas las posibilidades. Iba más rápido de lo que debía el tren, uno. ¿Acaso teníamos un defecto en la vía? Dos, los materiales con los que se construye la vía eran adecuados, sí o no. Todo está abierto y hay que investigarlo. Y por eso me fui al caso previo. Es un caso muy similar, también es un caso de vía férrea. Me parece que podemos tener confianza en que vamos a tener una buena investigación. Y ojo, las buenas investigaciones son bien objetivas, materiales. Este,
nos van a decir qué fue lo que ocurrió. Y si alguien llegara a pensar que porque está bien parado con un gobierno va a tener impunidad, pues debería saber que eso nunca pasa en ningún tipo de gobierno, ni a derechas ni a izquierdas. Uno tiene que hacer bien el trabajo siempre. Pero para eso necesitas tener investigadores que sean científicos también. Entonces, creo que tenemos una buena fiscal y hay que esperar. Y no hacerle caso a las Azucena Suresti en... Pues sí, Federico, nos quedan unos 8 minutitos. Se vino también la reforma a la ley de amparo. Eh, Evidentemente ahí también es un mundo. David también ha sido crítico con varios de los puntos de la ley de amparo. Tú en un sentido también, ¿cuáles serían desde tu punto de vista esta reforma que se dio apenas en el mes de octubre? Mira, Luces y sombras, ¿cómo lo resumes? pues ahí sí, yo creo que más sombras que luces. A ver, una cosa que ya repetí muchas veces, si vamos a abrir y facilitar vía internet eh, electrónica la demanda de amparo, lo único que tenían que haber hecho era como lo hace Amazon y cualquier otro de los que te venden libros. Por cierto, ya encontré otras dos compañías que venden libros electrónicos, ¿sí? Y te inscribes, te dan una personalidad para hacerlo y compras tu libro y te lo mandan. Bueno, no es difícil, o sea, no es ciencia nuclear. Tú deberías ya hoy en día presentar amparos así. Y Lenia dijo durante la campaña, con toda razón, que la mayor parte de los amparos del diario se pueden resumir en formatos muy sencillos. Y ahí está la experiencia del INAI, por ejemplo, y del IFAI antes, que creó formatos muy sencillos de recursos de revisión. Y el recurso de revisión en el fondo es un amparo, nada más que en materia administrativa de acceso a información específica. Entonces, podía haber sido mejor. O sea, qué bueno que ahora, una vez que se hace la notificación a la autoridad responsable en amparo, te tiene que contestar a fuerzas electrónicamente. Lo facilita mucho. Bravo. Pero ¿por qué no facilitarlo desde la entrada? ¿Sí? Ojo, y que no se espanten los abogados. Nada más los abogados que no sepan meterse a la internet van a ser los que salgan perdiendo, pero tampoco es difícil aprender. Eh, Esa es una. Dos, no está mal cerrarle la puerta a los que venían abusando durante décadas, incluso un siglo, del amparo para no pagar impuestos. Entonces, un grupo muy grande de las reformas que se hicieron tienen que ver con detener el abuso de los fiscalistas que lograban que hubiera amparos como los de Salinas Pliego que duran años, ¿sí? Y que, por cierto, como demuestra el caso de Salinas Pliego, perjudican al mismo quejoso, porque lo único que hace es ir acumulando los recargos de 1 o 2 décadas. Entonces, eso también es bueno, pero no deja de ser de la práctica, empiezo a tapar agujeritos. Este, la cosa que era más complicada y que sí estaba en el fondo era la cuestión del interés legítimo y tiene que ver con esto que les comenté hace rato de la ministra Yasmín Esquivel, que ella creyó que que la línea, sí, acuérdense, la línea es que no hay línea, decía cada rato Andrés Manuel. Bueno, pero parece que Esquivel cree que la línea es que ya no haya tanto interés legítimo. No, al contrario. Si hubiera una línea, la línea tendría que ser, es que hay que facilitarle a la gente la defensa de sus derechos humanos. ¿Sí? Entonces habría que facilitar eso. Y luego discutir el caso en lo profundo. Y aquí voy a citar a un buen amigo que espero algún día oiga esto y no me regañe por haberlo citado mal. Juan Antonio Cruz Parcero, un investigador de filosóficas en la UNAM, pero abogado. Él me dijo un día que el verdadero problema del interés legítimo no es que lo discutas al principio de la demanda. Es más, las demandas todas deberían entrar. Pero luego, cuando se discute el fondo de los casos de amparo, ahí es donde tienes que ver el interés legítimo y ahí es donde la jueza o el juez de amparo tienen que ver si hay un derecho humano en toda la complejidad de la palabra derecho humano, que incluye no solo individuos, sino colectivos. Y entonces, ¿cómo tiene la justicia federal que defender ese derecho humano? ¿Sí? O sea, el interés legítimo no tienes que discutirlo al principio de la demanda, sino en el fondo de la demanda cuando dicta sentencia. Pero esto que acabo de decir no está en la reforma de la ley de amparo.
Entonces, la reforma de ley de amparo, en el fondo, es una serie de buenos parches a cosas que había que parchar, pero no hemos entrado a una discusión más profunda todavía. Pero bueno, este, más bien es sombras. Ahora, qué bueno que hicimos la reforma, pero deberíamos quedarnos con el pendiente de que tenemos que discutir con más profundidad el amparo. Muchas gracias, muchísimas gracias, Federico. Federico, y si regresamos también un poco, damos un paso atrás, como luego comentamos aquí, ¿por qué era necesaria? Digo, ya estás aquí también tú diciendo parte, pero ¿por qué era necesaria esta ley de amparo? Y esto que también vimos y que comentamos aquí en varios momentos, por ejemplo, los mineros, ¿no? Amparándose también en varias ocasiones frente a algunas de las reformas que se hicieron el sexenio pasado. En ese contexto, ¿cómo podríamos explicarlo también a la audiencia, querido Federico? Fíjate, los amparos que presentaron mineros en contra de las reformas ya negociadas, aparte, a la ley minera, te dan una idea de el desbalance social que hay en el litigio de amparo. Los grandes capitales tienen manera de pagar despachos de abogados que van a encontrar, cuáles son los tres pelos de la rana calva y cuál todavía puedes partir a la mitad. Y van a hacer un muy buen argumento, incluso muy ingenioso, en el cual el sistema de amparo va a abrirles la puerta y pueden detener la reforma. Por eso nos obvian a los abogados, porque luego parece que estamos discutiendo cosas barrocas y completamente separadas de la realidad. No, en realidad es que hay una clase social que tiene intereses muy grandes y que puede pagar ese tipo de argumentos complicadísimos. A ver, una de las características originales de la ley de amparo es que era un mecanismo de defensa fácil de activar y que lo podía activar cualquier persona, incluso de manera oral. Eso, las leyes del juicio de tutela de Colombia lo recuperaron. Por ejemplo, también lo he dicho aquí en alguna ocasión, en Colombia no necesitas tener un sistema de jueces y magistrados y luego Suprema Corte especializado en amparo como en México. Tú puedes presentar amparo ante cualquier juez, ¿sí? Es mucho más sencillo. También los requisitos son menos complicados. ¿Y por qué era necesario discutir reformas más profundas a la ley de amparo? Por esto. Porque todavía ahorita, como está el sistema, tienen mejor y más fácil acceso a la justicia quienes pueden pagarse abogados. Eso no lo hemos terminado de discutir cómo resolverlo. Este, y el problema es este. Estos abogados de élite también tienen el tiempo para imaginarse en dónde deben pegarle. Ojo, el litigio estratégico, la palabra es buena, hay que defenderla, pero también hay que ser socialmente claros y decir que la mayor parte del litigio estratégico se hace en las clases opulentas. Es bien poquito el litigio estratégico que se hace a nivel popular y por razones obvias, porque no existe la infraestructura de abogados, despachos que hay en el otro lado. Ahora, ¿cómo deberíamos hacer eso? Por cierto, en el año antepasado, en 24, bueno, perdón, ya me puse en 26. En el Ujú. año antepasado, en 24, uno de los últimos debates en la cuestión de la reforma judicial fue la organización de los abogados y las defensorías públicas. Si no le entramos a ese tema, tampoco vamos a salir de perico perro. Y ojo, acuérdate que el fondo de la problemática grande del Poder Judicial es que en realidad muy pocos mexicanos activan el sistema judicial para defender sus derechos. Está tan lejos, está tan complicado, te sale más caro pagar el abogado que lo que puedes llegar a ganar o lo que podrías perder, que prefieres no hacerlo. Entonces, fíjense, aquel asunto de más vale un mal arreglo que un buen Ujú. pleito, en México parece que es más vale un mal arreglo que un mal pleito. Este, entonces, porque no hay manera de hacer buenos pleitos. Y tendrías que tener posibilidad de hacer asuntos. Ah, y en ese punto, ¿por qué es necesaria la reforma? Cuando estábamos en la aprobación de la ley en 24 y con el paro judicial ese todo pagado a favor de los funcionarios del Poder Judicial Federal,
En Mexicalcingo, y también lo he contado aquí, me parece, una compañera se acerca después de una discusión sobre el tema y me dice, oye, aprovechando que ya no están trabajando estos del Poder Judicial, ¿no podríamos nosotros empezar a resolver nuestros problemas aquí en el barrio? Ella es la que tiene la razón en ese punto. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo creas esta cultura de litigio popular, de resolución de conflictos desde abajo? En ese momento, ese comentario en el barrio de Mexicalcingo, te da luz muy fuerte acerca de cuáles son los caminos que todavía no empezamos a recorrer. Ya, Federico Naya, muchísimas gracias como siempre, que tengas un cierre de año como se debe y se quiere y un inicio de año también en el mismo tono. Así que fuerte, fraterno abrazo, Federico, y seguimos al habla. Por cierto, y que viva San Silvestre el 31 de diciembre. Pues fuerte, fuerte abrazo, Federico. Ya nos vamos a ver hasta el próximo año. Así es que tengas una linda cena de año nuevo y que sea muy buen inicio el 2026. Fuerte abrazo y seguimos en Cuídense todas y comunicación. todos. Hasta luego. Gracias.